Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado noveno. Vamos a estar hablando de la temática denominada el Bogotazo, sus consecuencias históricas, el desarrollo de la dictadura militar o gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y el Frente Nacional. Son temáticas relacionadas a lo que estuvimos viendo en la apertura del tercer periodo con Historia de Colombia. Recuerden que hablamos un poco desde 1900 hasta un poquito pasados 1950, 60, con el surgimiento de las guerrillas y el proceso del Frente Nacional. Entonces espero lo comprendan muy bien. Cualquier pregunta que tengan en estas tutorías me las pueden ir realizando sin ningún inconveniente y espero tengan agrado por el tema. Es un tema bastante interesante y que nos explica un poco la compleja diversidad cultural, histórica y social de nuestro país. Entonces recuerden, ya sabemos el Bogotazo por qué ocurre, debido al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 por parte de Juan Roa Sierra, un conservador acérrimo, o eso era lo que consideraban en ese momento, eh, que se cree fue enviado a matar a Jorge Eliezer Gaitán. Pero bueno, debido a ese asesinato, inició un hecho violento en Bogotá y en varias ciudades del país, donde los ciudadanos muestran el ardor del descontento por el gobierno conservador y la mayoría de liberales rebelan como tal ante esas élites e inicia un periodo de violencia que solo se apacigua cuando llega Gustavo Rojas Pinilla al poder. Entonces, por eso no hablamos del primero, estabilización del poder, del orden público como tal, populismo y reformas y la caída del gobierno. Entonces vamos a hablar de los tres hechos importantes. El estabilizamiento del poder, pues por parte de eso el general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder en 1953 con el objetivo de restaurar y estabilizar el orden del país. Utilizó obviamente métodos autoritarios, era un general de la República, y represivos para contener la violencia y las protestas que se extendían por todo el territorio nacional. Fue un poco drástico en reprimir ese tipo de comportamientos violentos, pero pues era la única manera de apaciguar los ánimos en ese momento. Después de apaciguar el país, empezó a generar una serie de reformas populares, desviándose un poco hacia el tema de lo que era un reformista liberal, como estableció algunas de corte populista, como fueron reformas al trabajo, reformas a las horas laborales, mejoras en los servicios públicos, construcción de viviendas de interés social y la expansión de los derechos de los trabajadores. Su caída se da hacia 1957, precisamente por el Frente Nacional. Y claramente ese momento se genera como tal el inicio del proceso de Frente Nacional, que es el bipartidismo en sí, liberales y conservadores en el poder, rotándoselo cada 4 años. ¿Cuáles son los antecedentes del Frente Nacional? Pues ya tenemos dos claros, la violencia bipartidista y la dictadura de Rojas Pinilla. La violencia bipartidista, pues el Bogotazo, conservadores y liberales matándose por este hecho. Y la dictadura de Rojas Pinilla, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla del 53 al 57, que genera como una óptica diferente para los partidos tradicionales. Dicen, increíble que esto haya pasado, que un general de la República suba al poder y no personas de los liberales o los conservadores. Entonces es algo que no podemos permitir que ocurra nuevamente. Y para que no ocurra, pues hagamos un pacto, vámonos a Europa, hablemos y pongámonos de acuerdo para que siempre nosotros estemos alternándonos el poder y así poder triunfar. Entonces, claramente, se da un proceso denominado el Frente Nacional, que lo conocemos como Acuerdo del Frente Nacional. El primero, la alternancia del poder, como les comenté, el Frente Nacional establecía que el poder se alternaría entre los partidos liberal y conservador cada 4 años, con el objetivo de garantizar una representación equitativa del poder y evitar la concentración en manos de un solo partido, para que las personas vieran esa óptica de democracia y dijeran, ah, ya pues, liberal gobernando, pero miren, liberales y conservadores en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en los consejos, es algo equitativo. Entonces era como una fachada para decir, igual vamos a tener siempre el poder y ustedes van a pensar que es una democracia. Lo que ocurre casi en muchos países democráticos actualmente. Primero, segundo, perdón, la paridad del gobierno. Todos los cargos públicos, desde el gabinete ministerial hasta los puestos de la administración, serían distribuidos de manera igualitaria, lo que les decía.
Entonces, alternancia del poder, cuatro años, liberal conservador, paridad del gobierno, mitad y mitad de liberales y mitad de conservadores, y amnistía y reconciliación entre los partidos para generar un proceso de reconciliación también en la sociedad. Hay algo importante y que hay que partir de que el primer presidente del Frente Nacional fue un presidente liberal. ¿Para qué? Pues precisamente para caldear los ánimos, para que la gente y bogotanos, gente de Colombia que estaba enardecida por el gobierno conservador que ya había pasado, pues dijera, bueno, ahora soy un liberal, miren, nos están dando la oportunidad a un político liberal para mejorar Colombia. ¿Cuál fue el impacto político del Frente Nacional? Hubo una estabilidad política, exclusión de otros actores y debilitamiento de la democracia. Entonces vamos a hablar de estos tres de manera clara, importante y centrándonos principalmente en la exclusión de otros actores, que es el proceso del cual vamos a partir para hablar un poco del surgimiento de las guerrillas. Entonces, como les contaba, la estabilidad política. El Frente Nacional logró restaurar la estabilidad política del país y, tras años de violencia, generaron un proceso de amnisticio general entre todos los grupos políticos de esa época. Exclusión de otros actores, elemento negativo. Claramente los liberales y los conservadores alternarse el poder, pues generaron un impacto negativo en otros partidos políticos que estaban surgiendo. Y si hablamos de la época en que el Frente Nacional tiene vigencia más o menos de 1958, 57 a 1974, 16 años en el poder, vamos a entender que en esa época también se estaba desarrollando a nivel histórico la Guerra Fría, algo que ustedes ya analizaron, ya vieron con anterioridad en noveno, y van a entender que esa influencia a nivel mundial de los comunistas, el capitalismo, toda esta brecha, generó que en todos los países surgieran partidos comunistas y partidos que apoyaban al socialismo soviético. En Colombia ocurre lo mismo. Y esa exclusión de otros actores de izquierda que estaban surgiendo permitió que se iniciaran algunas guerrillas de las que vamos a hablar más adelante. El debilitamiento de la democracia, pues es algo tangible también desde lo que es repartirse el poder con otro partido político, porque sería algo incoherente. ¿Qué democracia hay si sabemos que estos 4 años va a ser un liberal y los próximos cuatro un conservador? O sea, ¿qué lógica tendría de ser democrático un país si se rotaran el poder dos partidos políticos? La siguiente, consecuencias económicas y sociales del Frente Nacional. Tenemos cuatro: crecimiento económico, desigualdad y exclusión social, persistencia de la violencia y frustración y descontento. Entonces vamos a analizar cada uno y hacer una idea principal. Entonces, tenemos el crecimiento económico. Durante el Frente Nacional, Colombia experimentó un periodo de relativa estabilidad y crecimiento económico gracias a las políticas de industrialización y modernización impulsadas por los sucesivos gobiernos, porque era una linealidad también. Ellos sabían que no podían ponerse a cambiar sus políticas, sino eran 4 años de liberal, pero que un conservador siguiera con esos ideales liberales. Hubo un relativo crecimiento económico, pero ¿qué ocurre? Hay una desigualdad y exclusión social. Es que, sin embargo, a pesar de los beneficios económicos de cierta parte de Colombia, las partes periféricas no lograron entender ese crecimiento económico, no lograron verlo. Entonces, amplios sectores de la población, especialmente en las zonas rurales, continuaron sumidas en la pobreza y la marginación social. La siguiente, persistencia de la violencia. Nuevamente, por lo mismo, al ser el bipartidismo el que gobernaba, los actores que no estaban en ese bipartidismo empezaron a generar grupos delictivos que veían solo como una oportunidad dársela hacia las armas y generar resistencia al Estado bipartidista. Y la frustración y el descontento, esto genera un creciente descontento y una sensación de frustración entre amplios sectores de la población que se sentían excluidos del proceso político y económico liderado por el Frente Nacional. Nuevamente, actores que veían otra óptica de gobierno, por lo general de izquierda. Y eso generó el surgimiento de las guerrillas de izquierda, debido a la exclusión política del Frente Nacional, la inequidad social y la influencia ideológica, que son tres elementos que ya les has hablado. Exclusión política porque solo podían gobernar liberales y conservadores. Inequidad social porque la pobreza en los sectores donde iniciaron estos grupos guerrilleros era más latente. ¿Y por qué? Porque el crecimiento económico se centró en las principales ciudades y en las periferias, zonas rurales, no. Entonces los partidos políticos de izquierda sabían que esos eran los lugares donde debían sembrar esa semilla del caos para el surgimiento de las guerrillas. Y la influencia ideológica debido a esa Guerra Fría, la Revolución Cubana, el surgimiento de guerrillas por toda Latinoamérica, Colombia fue un caso similar a esta principal hipótesis comunista.
y surgieron guerrillas como las FARC, el ELN, entre otras, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las causas del surgimiento de las guerrillas? Injusticia social, la persistencia o persistente desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades para amplios sectores de la población, especialmente en las zonas rurales, fueron factores clave que motivaron el surgimiento de las guerrillas, fueron el caldo de cultivo para que iniciaran estos grupos guerrilleros. La exclusión política, gracias a que el Frente Nacional no generó participación de otros partidos políticos, fue otro motivo. La influencia ideológica, ya viéndola con el comunismo, la Revolución Cubana, entre otras, y el conflicto armado, que Colombia siempre ha sido un país con constante violencia y radicalización de ideas. Entonces, por lo tanto, esas consecuencias como la exclusión y la falta de oportunidades fueron un detonante clave para el surgimiento de guerrillas. Entonces, la evolución de las guerrillas de izquierda, tenemos que hablar de cómo es ese proceso evolutivo, porque surgieron en la época de los 50 y 60 en Colombia. Entonces, en los años 50 y 60. ¿Se originan de qué forma? Las principales guerrillas de izquierda en Colombia, como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, se originaron a finales de la década de 1950 y 1960, inspirados en la Revolución Cubana y las ideas marxistas. Estos grupos se consolidaron y ganaron fuerza en las zonas rurales, donde encontraron un apoyo entre los campesinos y los sectores más marginados. Como les decía, ese es un problema radical de Colombia. Por eso también Colombia perdió Panamá en una época, hacia 1903. ¿Por qué? Por la exclusión política. Siempre nos centramos en las principales ciudades, Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, principales, que es lo de mostrar, y las periferias que. Y a Panamá en ese contexto le pasaba lo mismo, y eso generó la pérdida de un territorio muy importante. Pero como estos territorios no se podían desanexar fácilmente ni tenían el apoyo de países como Estados Unidos, pues lo que hicieron fue generar en esas zonas periféricas grupos guerrilleros que lograran hacerle caer en cuenta al Estado de que estaban cometiendo un error. ¿Cómo se generó la expansión y violencia de estos grupos? Durante la década de 1970 y 1980, las guerrillas ampliaron sus operaciones y control territorial, recurriendo cada vez más a acciones violentas y secuestros para financiar sus operaciones. Este periodo vio un recrudecimiento de la violencia y del conflicto armado. Declive y negociaciones. Eso sí, ya nos remontamos a esta época, más o menos hacia lo que es a finales del siglo XX y principios del XXI, donde guerrillas como el M-19, los paramilitares, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han tenido tratados de paz, pero esto lo veremos más adelante, ¿vale? Y por último, hablemos del legado. Impactos políticos, consecuencias sociales y legado histórico. Entonces, el impacto político. El Frente Nacional, si bien logró restaurar la estabilidad política, también tuvo un efecto excluyente que marginó a otros actores políticos, debilitando la democracia. Por otro lado, el surgimiento de las guerrillas de izquierda desafió el orden establecido y generó un prolongado conflicto armado que afectó profundamente la vida política y social del país. Y eso es algo importante, porque recuerden que las guerrillas, en el contexto colombiano, han sido de las más longevas de la historia del mundo, literalmente. Una guerrilla que duró más de 50 años hasta un proceso de paz en el 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Otra que lleva más de 40 años y no tiene un proceso de paz establecido todavía claramente. Hay negociaciones, pero no, el ELN. Entonces, ese impacto político del Frente Nacional generó un caos histórico en el país. Las consecuencias sociales. Las políticas del Frente Nacional no lograron resolver los problemas de desigualdad, pobreza y exclusión social, porque lo que pasa siempre en el país, no hay un presidente que tenga claro el ideal de unificación económica, de desarrollo agrario sostenible. Y a pesar de que algunos políticos dicen que sí, que yo porque soy socialista o tengo políticas de izquierda, sí voy a ayudar al campesinado, en general se quedan siempre en qué vamos a hacer y no proponen algo diferente. Y ese es el problema porque sigue existiendo esa pobreza, sigue existiendo esa marginidad y todos estos procesos en donde vemos que las periferias son los espacios más pobres del país y que esta es una dinámica en general de los estados que no tienen una democracia totalmente plena, como se define. Y el legado histórico, el Frente Nacional y el conflicto armado con las guerrillas ha dejado una profunda huella en la historia de Colombia, marcada por intentos de reconciliación y diálogo, pero también por violencia y polarización política, que es algo sumamente importante, lo que les dije. Ese surgimiento de guerrillas generó conflictos increíbles en el país, también el surgimiento del narcotráfico, de los paramilitares, la violencia, entre otros. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dirigirse al apartado de material de apoyo y revisar el apartado de tareas. Esta semana les estaré dando una lectura relacionada con el tema para que también la realicen y la socialicemos en tutorías. Muchísimas gracias y que estén muy bien.